Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría de volver a reencontrarnos en este ciclo que recorremos todas las semanas y llamamos de habitantes a ciudadanos, tratando de ver de qué modo podemos cruzar este puente que nos separa de ser aquellos que están pasivamente viendo cómo la Argentina sucede y nos pasa por arriba para convertirnos en los protagonistas que hacen que pasen las cosas. Nuestro país que tanto nos reclama para resolver tantos problemas tan largamente esperados, para utilizar las palabras de los obispos. Hoy vamos a hablar justamente de esta brecha, ¿no?, entre los que mucho tienen y los que casi no tienen nada, y cómo podemos colaborar y contribuir, y vamos a ver una fundación que se dedica de alguna manera a resolver este problema, para ver de qué modo podemos ir imaginando una Argentina más justa y más solidaria, que encuentre un espacio para cada uno de los que habitan este bendito suelo. Pero vamos a ir a presentarle a los invitados después de la presentación del programa. Bueno, y uno de los problemas que vivimos a diario, hace algunas semanas recorríamos a través de los medios de comunicación social, de los diarios, de la televisión, esta toma del indoamericano. Y esto tiene que ver con que en la Argentina hay un gran déficit habitacional y hay muchos jóvenes y otros no tan jóvenes que no tienen cómo resolver el problema de la vivienda. Por eso hoy hemos invitado a quien es el consejero del Consejo de Administración de la Fundación Sagrada Familia, José Luis Pepe Mendizábal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido al programa. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Bueno, contanos, esto recién antes del programa decíamos que es una fundación que no surgió a partir de la crisis del 2001, que no surgió para resolver los problemas actuales, sino que hace mucho tiempo que existe, ¿no? Sí, en realidad en el año 1979 varios de los fundadores estaban en Cáritas San Isidro y vieron la necesidad de encarar el tema de la vivienda, o sea, desde Cáritas, pero más específicamente con el tema vivienda en particular. Y entonces nació la fundación como un brazo por separado, en el cual lo que se consideraba era que era muy difícil promover a una persona, promover una familia, promover el crecimiento de un individuo sin que tuviera resuelto mínimamente, dignamente el tema de la vivienda. Entonces ahí se empezó a trabajar en firme, ¿no? Y ahí, ¿cuál fue la iniciativa, digamos, que los moviliza, que genera este grupo fundador de, podríamos decir, vecinos de San Isidro, en principio? ¿Qué es lo que los lleva a este tema? Porque uno ahora visualiza fuertemente, y de hecho hay muchas organizaciones, algunas más populares que otras, que están muy abocadas a tratar de encontrar alternativas de solución, ¿no? Pero uno piensa por allá, por el 79, había problemas, pero no parecían tan evidentes, ¿no? El problema de la vivienda, en realidad, el déficit viene desde hace añares y muy grande, ¿no? El tema es, lo que se vio es, digamos, buscar, la fundación lo que busca es, o sea, la promoción de la familia, la promoción de la persona. La vivienda es como un medio, ¿no es cierto?, en el cual nos podemos acercar, vamos a trabajar un tiempo en común, y en ese tiempo que trabajemos en común vamos a poder tratar de transmitir valores, ¿no es cierto? Es la posibilidad de insertar a familias que muchas veces estén marginadas en un proyecto en común, ¿no es cierto?, y con el esfuerzo de ellos tratar de insertarse en la sociedad con una motivación muy fuerte para ellos, que es la vivienda. Entonces, ahora, ¿de qué modo, digamos, la fundación contribuye con esto? Es decir, ¿hay algún tipo de contexto en el cual ustedes esperan encontrar a las familias, o son familias que viven en barrios carenciados, en terrenos tomados, o no? ¿Cómo es la propuesta? La Fundación hoy tiene varios proyectos. Los primeros proyectos que hubieron fue lo que fue la construcción de viviendas
solución integral, o sea, construcción de viviendas nuevas con participación de la familia. Se trabajaba los fines de semana y las familias se sumaban. Se buscó ¿Había algún modelo así de arquitectónico particular de vivienda o cada cual elegía? No. Había un modelo de vivienda. En realidad se empezaron con viviendas bastante grandes, fueron las primeras. Sí. Después fuimos tropezando con que era mucho dinero y al mismo tiempo fuimos viendo también que lo más importante era lo que se promovía a la familia y la vivienda semilla, el concepto de un lote con servicio más algo más, cosa de dar el puntapié inicial y tener un trabajo en conjunto, ¿no es cierto?, con las familias. Entonces, bueno, así se hicieron varios barrios, en los cuales fue muy interesante y hoy en día se pueden ver comparaciones entre barrios en las cuales la familia participó. Está claro, participaban las madres o los padres, pero además, ladrillo, digamos. Claro, por ejemplo, después del primer barrio hubo críticas, se hicieron rondas de críticas constructivas y nos decían, yo crecí, trabajé en mi vivienda, yo crecí, pero mi familia no creció en igual forma. Magnitud, entonces, en los proyectos siguientes se buscó que las familias participaran, entonces se pedía 9 horas de trabajo semanal, que eran los domingos, ¿no es cierto?, al líder de la familia, al que tomaba la responsabilidad, que muchas veces era la mujer, y una participación de medio tiempo a la mujer o a los hijos. Entonces, todo esto fortalece esto que decimos. Y había un grupo de gente que sabía construir casas, porque la experiencia que una vez se tiene desde lo educativo es que cuando uno asocia a un grupo de jóvenes en emprendimientos solidarios o en esto que ahora se llama aprendizaje-servicio, y entonces se acude para asistir en algún barrio. Claro, los chicos no tienen experiencia, no saben lo que es un pincel, y es muy difícil a veces que más que colaboración es un proceso de enseñanza, ¿no? Se busca la participación de voluntarios, ya sea profesionales o idóneos, que nos dan una mano en todo ese trabajo grupal, y en muchos casos también hay una participación de gente contratada, ¿no es cierto?, que nos garantiza un cumplimiento de horarios y tiempos de trabajo. Esos fueron los primeros proyectos. Después se fueron agregando. La Argentina tiene una virtud, que tenemos crisis cada 2 por 3. Entonces, de esas crisis fueron creciendo distintos proyectos. Virtud sería la parte positiva de la crisis, ¿no? ¿Cómo fue respondiendo la Fundación de esta idea inicial, que un grupo de amigos y de vecinos y de gente vinculada a Cáritas, por lo que decía recién Pepe, y lo que pasa hoy con la Fundación, en cuanto a cantidad de personas, en cuanto a los proyectos, en cuanto a algún modo recién estuviste haciendo referencia a una evolución sobre la práctica misma que iban encontrando de cosas para mejorar? Bueno, de los proyectos iniciales de casas más completas se fue pasando por crisis económicas a proyectos de lotes y servicios, que son bases para lotes y servicios con algo más, o sea, es dar la posibilidad a una familia de que ingrese a su propio terreno, con lo cual, al ser propietarios, tienen una motivación enorme, ¿no es cierto? Y eso después lo complementamos con los créditos que nacieron de Yunus, que es, créditos solidarios para familias que se juntaban y se garantizaban. Se le llaman solidarios no por solidaridad, no por la solidaridad de la fundación, sino porque las familias se garantizan entre ellos. Entonces son solidarios en la garantía de los créditos, ¿no? Y después finalmente llegamos al otro proyecto, que es Sume Materiales, que surgió hace 5 o 6 años, que es un corralón social de materiales, que es muy interesante porque va acompañado también de dar una cierta solución a la sociedad, que hay recursos disponibles y pueden... Ahora vamos a volver dentro de un rato. Yo te propongo que hagamos un pequeño corte, pero me gustaría dejarte una pregunta para cuando vuelva después de los otros invitados, ¿no? Y es, ¿por qué te parece que la Argentina tiene tanto problema habitacional? Pero bueno, ustedes no se vayan, que ya volvemos con más de Habitantes a Ciudadanos.
Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Bueno, a mí me va pasando que cada vez siento que hay más jóvenes, ¿no? Pero en realidad no sé si es porque numéricamente hay más, sino es porque uno se va separando y entonces cada vez hay más jóvenes por la edad que uno tiene. Pero hoy vamos a hablar con dos jóvenes de verdad, que son María Itatí Cabral, que es del área de comunicación institucional, justamente de la Fundación Sagrada Familia, y también está María José Español, que es trabajadora social y que está en el área de proyectos, ¿no es así? Así es. Bueno, entonces vamos a empezar por Itatí, o María Itatí, ¿cómo es que? Itatí. Itatí, como la Virgen. Exactamente, correntina. Correntina, ¿no? Itatí, contame, ¿cómo es que te vinculás vos como joven? ¿Por qué llegas a la Fundación? ¿Qué es lo que te interesa que hace la Fundación como para dedicar un tiempo tan importante de tu vida? Seguramente estarás aportando ahora. Sí, bueno, me parece que tiene que ver un poco con la historia personal de buscar, tratar de dar lo que uno puede desde el tiempo y desde la capacidad en proyectos sociales, ¿no? Por un lado eso, y después una serie de coincidencias más triviales o más casuales que me hicieron llegar a conocer la Fundación, y que me parece que es una posibilidad interesante y útil en lo que por ahí se hablaba un poco antes, de buscar de dar una solución a las familias de nuestro país, de nuestra zona, en el caso de la Fundación. Vos, María José, que estás como trabajadora social, vinculada al área de proyectos, ¿qué es eso? Sí. Yo soy trabajadora social, estoy hace unos años en la Fundación y primero comencé en otro de los programas de microcréditos que contaba recién Pepe, y aparte en la Fundación también hay un área de proyectos que va generando y ejecutando y también evaluando distintos proyectos de vivienda en función de los recursos, las oportunidades que vamos teniendo desde la Fundación. Así que yo trabajo junto a otros en el área, acompañando esos proyectos y particularmente a las familias en cada una de las oportunidades. ¿Y qué te parece que es lo más importante que hace? Por supuesto, es evidente la misión que tiene la Fundación, que es el acompañamiento para que la gente pueda resolver el problema habitacional, pero ¿qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te llama de este proyecto? ¿Qué es lo que crees que verdaderamente es un aporte original que tiene la Fundación Sagrada Familia? Yo creo que el aporte puntual, aparte de muchos otros, es la participación, el promover la participación de las familias. Nosotros trabajamos mucho con el protagonismo de las familias en los proyectos en que puedan concretar el sueño de la vivienda propia, pero que ellos puedan ser los protagonistas de ese espacio. Entonces, si bien nosotros pensamos el proyecto, buscamos conseguir los recursos, vamos trabajando con ellos a lo largo, desde el principio del proyecto hasta que se termine la casa. Entonces, siempre decimos que no les entregamos la casa, que muchas veces la gente pregunta cuándo entregan la casa, sino que la hacemos entre todos. La Fundación pone su conocimiento, el acceso a los recursos, la experiencia que tienen como Fundación en este tema, pero las familias ponen el esfuerzo, el tiempo, el trabajo, las ideas, sus opiniones. ¿Y Tati, la plata quién la pone? ¿De dónde sale el dinero para poder, comprar los materiales, supongo que hacen falta, y conseguir? Mira, hace poco tuve la suerte para mí de conocer al fundador de Sagrada Familia, y él decía una cosa muy interesante que responde un poco a esa pregunta, porque él decía en un cierto momento de la historia de la Fundación nos dimos cuenta que la Fundación tenía a través una segunda cara de nuestra misión, era la puesta en común de bienes. Y la puesta en común de bienes no era solo una tarea de las familias, era una tarea de toda la sociedad, de darnos cuenta de que podíamos pasar de ser más egoístas a ser menos egoístas, y que eso tiene que ver con el desarrollo. Y en ese sentido la tarea de la Fundación es muy amplia, porque compromete y convoca a empresas, a particulares tanto como donaciones en dinero como con donaciones de tiempo, que son fundamentales. El programa de mejoramiento de vivienda, que es el programa que trabaja con microcréditos,
una gran parte de ese programa se maneja con el aporte de arquitectos voluntarios que van haciendo todo el acompañamiento de estas familias. ¿Cuántas familias más o menos, si recordás, están, digamos, siendo beneficiarias o interlocutores, digamos, de la iniciativa de la Fundación? Más o menos los números desde el comienzo fueron 7.000 familias que estuvieron participando de soluciones habitacionales, así en grandes rasgos, ¿no? Sí. Desde el programa Asume Materiales, entonces ese número es más fluctuante, y después en programas de vivienda, del acceso a la vivienda completa o a lotes con servicios, o el programa de mejoramiento de viviendas que ya lleva más de 15 años funcionando. Así ¿Y que... cómo se promociona? Porque acá supongo que ustedes están apelando, bueno, recién vos lo dijiste, algunas empresas, a tratar de que la gente aprenda a compartir. Sí. Intuyo, después bueno, lo explicarán un poco más, que la gente puede donar no solamente dinero, sino materiales de construcción. Exacto. La Fundación tiene muchas vías para tratar de conseguir recursos para poder crecer en calidad y en dimensión de los proyectos, ¿no? También a través del aporte de subsidios de los sectores públicos en los diversos niveles, a través de Cáritas también tenemos como una gran colaboración muy concreta en lo que es fondos para construcción de nuevos barrios y a través de las empresas, ya sea en materiales, para Sume Materiales, y eso es una cosa muy interesante porque en Sume lo que hacemos es recibir también aquellas cosas que las fábricas o las industrias ya no utilizan, que tienen como descarte de su propia producción, y nosotros les damos una vuelta en los talleres de carpintería y de herrería del programa para que se conviertan en productos útiles para una casa. ¿Y Sume Materiales recibe solo de empresas o también los particulares hacen donaciones? O no sé, se me ocurre que a veces se demuele una casa para hacer una nueva y entonces hay posibilidad de materiales o solo con empresas. No, en ese caso las familias pueden llamar a Sume y hay un área de logística dentro de Sume que se encarga de retirar los materiales y llevarlos al corralón y bueno, refaccionarlos en caso de que sea necesario y después tengan acceso a las familias. Tanto materiales de construcción como lo que es muebles. Todo lo que sirve también para equipar una casa. Nos llegan muchas donaciones de bajomesadas, de alacenas, de camas, que quizás son cosas que uno va remodelando o se muda y ya no le es funcional y bueno, lo destina al programa. Bueno, vamos a preguntarle a Pepe que nos cuente un poquito más los detalles. Hacemos una pequeña pausa y después entre los cuatro vamos a conversar un poquito más. Bueno, ¿cómo no? No se vaya, que seguimos con más de Habitantes a Ciudadanos. Bueno, y estábamos con José Luis Pepe, decíamos Mendizábal, y habíamos dejado, antes de irnos al primer corte, esta preocupación, ¿no? De por qué pensás que la Argentina tiene tantos problemas de vivienda, siendo un país tan generoso, con tanta riqueza, con este florecimiento del campo, esta sobredemanda de alimentos y de lo que se dice vulgarmente commodity que está reclamando el mundo. Es una pregunta difícil. Yo creo que, o sea, hay algo estructural en la Argentina y es que muchas veces nos creemos más de lo que somos y pecamos o sea, pecamos como país, como los gobiernos de falta de realidad, ¿no? Creo que siempre se ha apuntado a planes muy... primero, construcciones de viviendas terminadas, ¿no es cierto? Existió una ley Fonavi que tenía tantas exigencias que el propio Estado no tenía fondos para poder construir. Además de que hay mucho del déficit habitacional, el 30% del déficit habitacional se estima que son viviendas que hay que hacer nuevas, pero el 70% son refacciones, son mejoras. Claro, son mejoras. Y ahí es donde el Estado, con las metodologías y la legislación que tiene hoy, se le hace muy difícil el acceder. Entonces, o sea, la solución en general de la vivienda tiene que venir por parte del Estado. Instituciones como las nuestras podemos paliar, podemos hacer algo, ¿no es cierto? Pero es muy la gran solución claramente la tiene el Estado. Recién María José decía
y empezó a expresar en el corte el tema de Derqui. Es un programa nuevo que estamos encarando desde hace un tiempo, en realidad, gracias a la donación de una tierra que recibimos. Entonces está pensando un programa de lotes con servicios. Son 152 lotes para que las familias puedan acceder, también trabajando desde el comienzo. ¿Las familias de dónde vienen en este caso? En ese caso, lotes nuevos. Ya comenzamos a trabajar con un grupo de familias que son la mayoría de la zona, de Derqui, de Pilar, y algunas otras familias que se suman de gente que se contacta con la fundación también ante la necesidad. Y nosotros también nos apoyamos mucho en la referencia de las organizaciones de la comunidad, el centro de salud, la congregación de hermanas, el jardín, la escuela. Entonces, entre ellos también es que fueron difundiendo este programa y estamos empezando a trabajar con ese grupo de familias. Estos días estuvimos recibiendo por internet para que votáramos, porque había una especie de competencia, concurso, no sé cómo llamarlo, y aparecían por ahí ustedes. ¿Qué es eso, Itatí? Esperemos que hayas votado. Sí. No, la verdad que es un concurso en el que Sume Materiales, el programa del que hablábamos antes, fue seleccionado como finalista junto a otros 10 proyectos sociales de distintas partes del mundo. Se presentaron más de 280 proyectos en una competencia organizada por una fundación, Fundación Ayoca, que lo que llamaba era a presentar proyectos de vivienda, soluciones urbanas sustentables. Nosotros presentamos el proyecto Sume Materiales y bueno, quedamos seleccionados, y lo interesante, digamos, de este concurso era que contaba también con el voto popular. Entonces, lo que estuvimos haciendo los días pasados fue intentar llamar a todos nuestros amigos de la Fundación y decirles, bueno, ustedes que conocen la Fundación, hagan explícito ese conocimiento y díganle a los demás que vale la pena este proyecto. Y bueno, ahora veremos qué es lo que resulta del jurado. Que el jurado los tenga en cuenta y que, bueno, además podamos ser acompañados. Seguramente esto no es lo que moviliza a una fundación de esta naturaleza, siempre es bueno, ¿no?, algún reconocimiento internacional. ¿Qué cosas, Pepe, encontrás así como característica particular en las familias con las cuales ustedes trabajan, tratando de que logren su vivienda, buscando que haya un compromiso en la solución de sus problemas? ¿Cuáles son las angustias, cuáles son los dolores, cuáles son las expectativas que tienen en este tiempo particular de la Argentina? Yo creo que lo que nosotros rescatamos y tratamos de que ellos vean son el propio valor de ellos como personas. O sea, el depositar confianza en las familias es algo que para ellos es novedoso. O sea, alguien que arriesga por ellos, con ellos, acompañándolos. Eso es un encuentro realmente muy lindo. O sea, hay testimonios grabados en los cuales te digo dos. Una persona que dice la sociedad no cree en los pobres como gente confiable para devolver dinero. Y los pobres somos capaces de ser más confiables que muchos de los ricos, ¿no? ¿Ustedes tuvieron alguna experiencia de microcréditos en este sentido? Con experiencia, ¿no? Ese es un testimonio de microcrédito. Y el otro que también lo tengo bien grabado es una mujer en la cual se le pregunta, o sea, que cuente cómo fue creciendo ella, construyendo su casa, cómo la fue levantando. Y ella termina diciendo, lo lindo es que yo le he podido a mi hija, a mi hijo, dar un techo digno. Y eso, la palabra que usó es, eso me hace que me sienta con fuerza, me sienta grande, me confíe en ella misma. María José, en estos días yo estuve escuchando de algunas otras organizaciones que están trabajando justamente para resolver los problemas sin techo, que hay como un impacto social, porque la sensación que tienen algunos sectores es que se está apoyando a gente que está usurpando terrenos y está ocupando espacios públicos o privados, y eso está generando una especie de reacción. ¿Vos qué se te ocurre decir sobre este tema?
Nosotros con la Fundación siempre buscamos trabajar con familias que realmente están motivadas para mejorar su situación habitacional. Digamos, en general acompañamos familias que no pudieron por otros medios acceder a su vivienda, pero realmente están interesados y siempre en la Fundación van devolviendo lo que se invirtió en la casa, entonces también eso genera ese compromiso con su casa y con luego poder apropiarse de la casa en la que trabajaron y aportaron. Bueno, no podemos irnos sin que nos digan aquellos que nos están escuchando y quieren comunicarse a ustedes cómo hacen. Hay un teléfono. Sí, todos, digamos, la gente puede visitar nuestra página que es www.sagradafamilia.org.ar. Está la descripción de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora y las distintas modalidades de sumarse a la fundación. Para lo que es concretamente donación de materiales de construcción y muebles, Sume Materiales, se pueden comunicar al 4508-4705 o 4706 o 0810-555-SUME, es decir, 7863. Y si no, los teléfonos de la Fundación, de las oficinas de los demás programas que están en el centro de San Isidro son 4743-0087 y 4742-0088. Bueno, gracias Itatí, gracias María José, gracias Pepe y gracias a ustedes, que una vez más nos permiten entrar en sus hogares compartiendo algunas experiencias, algunas iniciativas que nos muestran otra Argentina, seguramente que no es motivo de los medios de comunicación, que no sale en la tapa de los diarios, pero que también conforma sustancialmente una gran cantidad, un gran ejército de buenos que silenciosamente están trabajando para hacer una Argentina más justa y más solidaria. Nosotros, si a usted le parece bien, nos encontramos la semana que viene en este mismo lugar. Que tenga una buena semana.